Así que sea usted bienvenido en esta mañana hermosa, lluviosa, de las pocas que tenemos en Obregón. Así que gracias a Dios porque podemos estar todos juntos meditando en su palabra maravillosa. Hemos leído este pasaje clásico de cuando Jesús le habla a los judíos que están reunidos ahí con él. Usted se debe acordar, cada uno de nosotros tenemos que recordar que los judíos oraban y oraban muchas veces, oraban mucho tiempo, pero muchas de esta práctica de los judíos era una práctica contaminada, era una práctica que no agradaba a Dios. Por eso Jesús tiene desde el principio de su ministerio, aquí está apenas empezando su ministerio, sus primeras semanas, y tiene que poner estos puntos sobre las íes de cómo deben practicar lo que ya Dios les había dicho que hicieran, pero que se había contaminado de tal manera que solamente se había vuelto una religión más, así como todas las que le rodean allá, le rodeaban allá, ¿verdad? Les rodeaban allá. El problema es que a veces nosotros mismos estamos llenos de este mismo tipo de religión. Y entonces, lo primero que tenemos preguntando, que nos debemos preguntar es si estamos orando. Usted allí en su tiempo con Dios todos los días, vienen algunas preguntas que hay que contestar. Le recuerdo que esas respuestas deben estar escritas ahí en su cuaderno para que al momento del miércoles que nos reunamos podamos compartir aquí estas respuestas, ¿verdad? Así que aquí vemos una indicación precisa de cómo el resto del pueblo que seguimos a Jesús debemos orar. Creo que ya la práctica no está, no es lo importante, no es si oro o no, porque necesito orar. La clave es cómo estamos orando. Entonces hoy vamos a ver 5 maneras en cómo usted puede orar para que Dios le conteste. Yo no sé si le interesa que Dios le conteste. A veces nomás hablamos y hablamos y hablamos y creemos que con eso es suficiente. Como está diciendo aquí Mateo, ¿verdad? Como cuando que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando dice ellos, no uséis en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo no sé si usted ora así, pero seguramente sí conoce a gente que oras o que rezas, que realmente eso es lo que hacen. Simplemente recitar, simplemente aprenderse las memorias y repetirlas, sin ton ni son, ¿verdad? Entonces a veces estamos como ellos. Pero entonces por eso este pasaje viene cosas muy claras de cómo usted, yo y yo debemos orar. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que necesitamos ver aquí? ¿Ya? Primero debemos orar todos juntos. No solamente usted debe orar personalmente. Recuerde que es su salvador personal, sino que nos debemos reunir para orar, ¿verdad? Entonces fíjese aquí cómo dice Hechos 2:1, que todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los creyentes. Ponga un círculo alrededor de la palabra todos. El escritor pone un énfasis en la palabra todos, ¿sí? Por eso es que a mí me interesa, pues, que usted venga, que usted participe, que usted sea parte de la adoración comunitaria al Señor. Usted necesita venir. Quizás sí, como en muchas otras cosas, la lluvia nos estorbe un poco, ¿ah? Pero necesitamos hacer todo el esfuerzo
para que no sea una traba eso, sino que, podamos librar, saltar esas dificultades y podamos adorar a pesar de cómo esté el clima. Hoy me preguntaba, cuando le hablé, me preguntaba a Tony, ¿si va a haber reunión? Y yo le digo, lo único que nos para a nosotros es la muerte. Estás muy enfermo, no te puedes levantar. Bueno, ni modo, ¿verdad? Pero el resto de cosas pueden planearse para que de tal manera que tú planees tu venida. Tengo ya 2 fines de semana que desde el sábado en la mañana pongo un mensaje ahí para todos en el grupo de la iglesia para que se preparen para este día. Lamentablemente seguimos sin nadie decir nada. Tenemos que hablarles de manera personal para saber si vamos a ir por ustedes o no. A mí se me hace una falta de atención, una falta de respeto que ni siquiera contesten. Yo me doy cuenta, y usted ya sabe eso, usted sabe manejar su WhatsApp. Yo me doy cuenta quién ve y a qué horas ven los mensajes. Dice ahí a qué hora lo ven. Yo me doy cuenta cuando usted sabe. Algunos pasan todo el día y no lo ven. Todo el día. O sea, desde que lo pongo, pues, hasta que a la noche que yo busco específicamente a ver, ¿a quién ha dicho algo para planear la salida, verdad? Vean cómo necesitamos apegarnos a lo que la Biblia dice. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Ahora, un punto importante aquí es cuando en alguna iglesia se da alguna reunión, en alguna iglesia de la ciudad se da alguna reunión de oración, ¿verdad? Donde otros hermanos de otras iglesias invitan a reunirse a orar. Esa es una convocación también a ir a orar con hermanos de otra iglesia, ¿verdad? Necesitamos estar pendientes, hermanos, de las noticias ahí, porque casi siempre yo replico o envío, reenvío esas invitaciones a ir a otros lugares, ¿verdad? Entonces, debemos estar pendientes, pues, de aprovechar todos los momentos en que los cristianos nos reunimos para orar, ¿verdad? Necesitamos hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Fíjense lo que dice Hechos 4:24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Qué dice este versículo? Dice que alzaron unánimes. Unánimes significa todos juntos. Nomás quise poner este pasaje para que vean que hay otra palabra ahí que a lo mejor no sabemos qué significa y no vamos a buscarla. Bueno, esta palabra, unánimes, significa todos juntos. Entonces, quiero que vean cómo la iglesia del primer siglo, algunos le llaman primitiva, pero primitiva quiere decir otra cosa. ¿Sí? La iglesia del primer siglo, la primera iglesia reunida allí en Jerusalén, para este tiempo, para el cuarto capítulo de Hechos, eran ya alrededor de 5,000 personas. Imagínense reunir a 5,000 personas. Si nosotros que somos un puñito batallamos para reunirlos, imagínense 5,000 personas. Pero es curioso cómo ellos tenían un sentido estricto, ¿verdad?, de obedecer a Dios y unánimes alzaron su voz a Dios, ¿verdad? Creo que debemos tomar en cuenta el ejemplo de esa primera comunidad bíblica. ¿De qué otra manera podemos orar? Mateo 5, del 5 al 6 dice,
Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Recuerda que está hablando Jesucristo. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Vean cómo es necesaria la oración comunitaria, pero también es necesaria la oración personal, ¿sí? Allá cerrado, ¿verdad? Aquí Jesús es muy claro en criticar, juzgar la práctica hipócrita de quienes les gusta orar en público y hasta les cambia la voz. Yo no sé si ustedes han oído eso, pero a mí me ha pasado muchas veces, no aquí, ¿verdad? Bueno, no aquí ahora, ¿verdad? En otro tiempo sí había personas así, que les gustaba orar y hasta les cambiaba la voz, les cambiaba el tono de voz y las palabras que usaban. Es increíble cómo la persona cambiaba nomás al ponerse en pie o sentada, pero que le tocaba orar. Fíjese cómo dice aquí, quiero llamar su atención. Dice que Jesús dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál? Les gusta ser visto por las personas. Les gusta que la gente digan, ay, mira qué espiritual el hermano, ¿no? Aguas, no hay ninguna otra recompensa. ¿Quieres ser visto? Es lo único que lograrás. Tu oración no pasa el techo. No pasa más allá. Tú crees que llegará al cielo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Jesús, a mí me encanta la manera de cómo Jesús habla, porque bueno, obviamente guardadas las proporciones, ¿verdad? A mí me gusta señalar las cosas así. En pocas palabras, yo me siento como Jesús cuando yo digo, yo hago, tomo esta actitud, que le gusta señalar lo que está mal. Pero vean cómo no solo señala lo que está mal, él da, él dice cómo deben ser las cosas. Así que usted ore con sinceridad al Padre Celeste. ¿Qué otra cosa podemos aprender aquí? En Mateo 6, 7 al 8 está la otra parte, ¿verdad? Orando confiando en Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los, es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Está clara la indicación en que no seamos como esas personas. Pero aquí, más que usar las palabras, habla de confianza. O sea, ¿es la confianza en tu Padre que ya sabe lo que necesitas, lo que te mueve? ¿O es el sentirte tú oído porque hablas mucho y oras mucho? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? ¿Hay angustia, hay pesar, hay dificultad, de tal manera que por eso estás orando? Aguas, aguas. No quieras disfrazar en una práctica espiritual tu propia inseguridad. Tú necesitas primero creer claramente que Dios ya sabe lo que tú necesitas y que estás pidiendo porque estás obedeciendo, no porque Dios no sepa lo que tú ocupas. ¿Sí me explico? La motivación es importante también. Está claro que a Dios no le interesa que solamente lo hagas.
sino cómo lo hagas y por qué lo haces. Hay algo muy importante en la siguiente parte, y de veras que está incluida aquí en el llamado Padre Nuestro, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 6:14. Porque si perdonáis, pero creo que está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a brincarnos hasta el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo la ve? Usted no solamente debe orar, usted no solamente debe cuidar la manera de hacerlo, usted no solamente tiene que cuidar estar bien con Dios, tiene que cuidar estar bien con su hermano, su pariente, su amigo, su familiar. No, fíjese bien, no es solamente orar por orar. Así que me acuerdo de aquel pasaje, creo que está en Mateo 7:18, creo, que si dice que si, creo que viene ahí de su devocional de esta semana, que si orando tú te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es que tú lo tengas. Si tú sabes, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Se acuerda de eso? Creo que aquí me estoy dando cuenta que está mal el pasaje, ¿eh? En tanto en la, cámbienlo por favor, ahí en el punto 4, es este pasaje de Mateo 6. Mateo 6 decíamos, 12, 14 y 15. Está mal aquí. Mateo 12, al que acabo de leer, ¿no? Cuando perdona, dice, pide perdón por sus deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Mateo 6, 12, 14 y 15. ¿Sí? Fíjese cómo es importante, cómo es nuestra condición cuando nosotros estamos orando. Si hay algún pecado que tú no has confesado, que tú no has reconocido, necesitas primero ir a pedir perdón y arrepentirte de tu pecado y luego venir y presentarte ante Dios, ¿sí? Para entonces pedir por lo demás. Es lo primero que tú necesitas hacer, ¿sí? Entonces, vean cómo el orar no es solamente abrir la boca. Tiene todo un fundamento previo al cual tú debes tener cuidado de llevar a cabo. ¿Sí? Por último, algo muy importante que necesitamos hacer es orar perseverantemente. ¿Sí? Si quiere abrir su Biblia en Lucas 18, aquí yo puse las porciones más importantes, pero Lucas 18 es un pasaje muy importante al cual Jesús se refiere como una parábola. Dice el versículo 18:1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Fíjese bien quién era ese juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Por eso es que usted necesita orar perseverantemente. El Señor termina con esta afirmación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo ve? Cuando venga el Señor, ¿habrá fe en esta tierra? ¿Usted tendrá fe? ¿O usted ya habrá corrido? Creo que usted y yo necesitamos tener bien claro cómo está nuestra fe. Necesitamos, como decíamos ahorita que decíamos, hablábamos de la cena del Señor, examinándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo está mi fe? Su fe se muestra en que usted ora a un Señor que va a responder, pero que va a responder de acuerdo a su fe, no de acuerdo a su poder. Él sabe, él puede hacerlo, él sabe cuándo hacerlo, él sabe cómo hacerlo. La pregunta es, ¿usted tiene la fe necesaria para creer en lo que Dios pueda hacer? Y la respuesta parece sencilla, pero tiene grandes implicaciones. ¿Cuánto va a orar usted de aquí en adelante? ¿Qué tal si cierra sus ojos, inclina su rostro y le dice a Dios, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo va a estar ahora su tiempo de oración? Espero que sea largo y profundo. Padre Santo, te damos gracias, infinitas gracias por tu maravilloso amor.